La grabes, Bueno, pues adelante, Carlos. pues bueno, buenas noches. Les agradezco mucho a todos los presentes, sobre todo a quienes nos acompañan por primera vez o aquellos que pues, tienen tiempo sin conectarse. El día de hoy les traigo un tema que seguramente va a generar mucha controversia y que va a generar sobre todo un debate. Y esa es mi intención y mi objetivo, que intercambiemos ideas, que intercambiemos información, por supuesto, que intercambiemos pareceres sobre hacia dónde va nuestra afición. Y para lo mismo les pido mucha apertura de mente, ¿verdad? Porque esto que yo les voy a presentar es teórico, ¿sí? Es una teoría. Estamos entrando al campo de la especulación, pero tampoco no es una especulación que venga de un lugar de ignorancia, sino como dicen en inglés, es un educated guess, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Sí, discúlpenme que si ando todavía con un bofeado. Nos dice aquí, como título le puse Postfilatelia, explorando el futuro de la historia postal. Originalmente yo el concepto lo había escrito con una T también, pero al ponerme yo a investigar en terminología, nomenclatura similar dentro de la historiografía tradicional, se omite la T. Siempre es POS el prefijo que se utiliza. Entonces por eso he optado por ponerle así, Postfilatelia, explorando el futuro de la historia postal. Vamos entonces a ver de qué se trata eso. Primero que nada, como les decía, es una teoría y por lo tanto yo tengo que partir de una serie de presupuestos para que vean que no estoy partiendo de la nada, ¿verdad? Aquí nos dice, estamos entrando al campo de la especulación, pero es un educated guess. ¿Cuáles son mis presupuestos? Pues bueno, primero que nada, tenemos la palabra filatelia como tal. Me fui al tesoro lexicográfico de la Real Academia Española, que nos guste o no es la máxima autoridad de la lengua castellana, que obviamente, como mencionaban por ahí, por supuesto la lengua puede tener sus coloquialismos y puede tener sus deformaciones que se van perpetuando con el paso del tiempo, pero pues esto sí nos da una referencia académica, digámoslo así. Y en ese tesoro lexicográfico, que es la herramienta que nos proporciona la RAE, tenemos que el diccionario en español más antiguo, en el que ya viene como tal el lema filatelia, en el diccionario enciclopédico de la lengua castellana de Cerolo, que fue publicado en 1895. Aquí les traigo tal cual el screenshot de la página. Y en ese entonces se le define como la afición o tarea de coleccionar sellos de franqueo. Yo creo que está clarísimo a qué se refiere, de diversos países para formar colecciones. E incluso nos da el adjetivo filatélico, lo concerniente a la filatelia. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis? Pues porque tenemos que tener justamente esa apertura de los neologismos. ¿Qué es un neologismo? Pues son palabras que se van inventando justamente para describir nuevas realidades, nuevos productos, nuevas condiciones derivadas del menester humano. ¿Ok? Es indispensable que para que realmente entremos ya al campo de la discusión, dejemos bien distinguido dos conceptos que yo creo que van a ser vitales el día de hoy. Historia postal por un lado y filatelia por el otro. Yo no considero que sean conceptos intercambiables, para nada considero que sean conceptos que sean sinónimos. Más bien yo considero que la filatelia es una rama de la historia postal. ¿Sí? Eso lo voy a ahorita a sentar un poco mejor. Recordemos que dentro de nuestro campo tenemos otro concepto que está muy utilizado dentro del argot filatélico, que es prefilatelia. O sea, estamos reconociendo que sí existe un campo de estudio anterior a la filatelia. ¿De qué nos referimos con esto? Pues a toda esa historia postal anterior a la invención, aunque aquí no lo dice, la invención del sello postal tal y como lo conocemos hoy en día, es decir, anterior a 1840. Nos dice aquí en esta definición que es la primera vez que lo recoge la RAE en 1989, es muchísimo más reciente, aunque seguramente los filatelistas lo utilizamos desde mucho antes. Y nos dice, estudio de las marcas, estampillas, que a mí me parece que es un error ahí en el uso de esa palabra, pero ahorita lo discutimos,
o señales similares que se utilizaron para franquear correspondencia antes de la invención de los sellos de correos. Yo creo que ahí el tema es que efectivamente los españoles no utilizan la palabra estampilla de la manera en la que la utilizamos nosotros acá en Latinoamérica. Acá nosotros a los sellos postales también le llamamos estampillas postales, pero a mí lo que me gustaría tratar de entender es a qué se refieren entonces con estampillas aquí anteriores a 1840. Ahorita al final tendremos un espacio de debate para ver qué ideas podemos arrojar, hacer una lluvia de ideas al respecto. Pero bueno, una vez que tenemos estas definiciones, vámonos entonces ahora sí a tratar de conceptualizar las ramas de la historia postal. Primero que nada, ¿qué es historia postal? Y esa es una definición que sí es de mi, cultivo, ¿verdad? O sea, yo soy el que la está dando y es una propuesta. Nos dice, es una rama de la historia universal, por supuesto, que se encarga del estudio de la organización, metodología, productos y dinámicas relacionadas a los correos y postas, es decir, el intercambio de documentos escritos, y ahí pongo un asterisco, porque por supuesto que ahí esto también está abierto, ¿verdad? Tendríamos que definir qué pasa con otro tipo de piezas que transitan por el correo y que no necesariamente son documentos escritos bajo un sistema. Obviamente tiene que ser un sistema organizado. No puse la palabra organizado porque estaría ahí repitiéndolo, ya mencioné organización. Pero con sistema ya se da por entendido que pues está bajo una serie de reglamentos, que tiene una jerarquía, que tiene una serie de empleados, etcétera, etcétera. Y ojo, algo que va a ser muy importante a lo largo de la conferencia que les voy a dar el día de hoy, es que siempre tengamos presente algo, que esos sistemas de correos pueden ser tanto privados como públicos. A nuestras generaciones nos tocó crecer, yo pues soy sobre todo los más mayores, con un sistema de correos que era prácticamente un monopolio del gobierno. Si nos vamos más atrás era la renta de correos, ¿no? Como se le llamó en épocas coloniales y también en el siglo XIX, pero en cierto momento, no sé exactamente en qué año, seguramente en la época del neoliberalismo, pues se va a eliminar ese monopolio y se da entrada a las paqueterías privadas, y eso pues ya nos va a abrir ahí una nueva ramita o un nuevo campo de estudio del cual vamos a platicar. Dos conceptos que también me parece que son muy interesantes porque se traslapan en estas etapas es primero la marcofilia, que es el estudio, como todos saben, discúlpenme por estar diciendo cosas que yo sé que todos saben, pero es simple y sencillamente un recuento, pues es el estudio de las marcas postales, ¿no? De los canceladores, los matasellos, como le queramos llamar. Y estos existen desde antes de la estampilla. Entonces, por ejemplo, la marcofilia es una disciplina que se extiende de prefilatelia a filatelia e incluso, como lo vamos a ver, a la postfilatelia que yo propongo el día de hoy. La cartofilia, que es el estudio de las tarjetas postales, la manera en la que me gusta a mí llamarle. Yo sé que existe también el término dieltología, me parece, pero pues cartofilia me parece más sencillo de recordar. Y la tarjeta postal como tal, pues para empezar, en sí, su principal motivo, conforme fue evolucionando, pues ni siquiera es el mensaje escrito, ¿verdad? No es un documento escrito, sino que es un documento pictográfico, si me permiten que le llame así. Y que también es un fenómeno que se produce en cierto periodo de la historia postal y que yo creo que lo podemos empalmar, ha sido coetáneo con la etapa filatélica y muy apenitas con la posfilatélica. Por supuesto que todavía hasta la fecha vamos a encontrar algunos ejemplos y yo incluso se los voy a poner. Quiero, de hecho, hacer mucho hincapié en que todas las piezas que van a ver el día de hoy aquí son puras piezas de mi epistolario, o sea, que son dirigidas a mí. Imagínense ustedes esa muestrita que tengo yo de cartas que van dirigidas ya sea a mi padre o a mí, pues me he encontrado con todo tipo de quimeras, como diría Eladio, todo tipo de fenómenos que pues nos suponen un reto para tratar de entender esta nueva etapa de la historia postal. Y luego, como último punto aquí en esta diapositiva, les pongo que podemos asociarla a otras dos disciplinas que podríamos llamarles como de apoyo, el apoyo. Primero tenemos la paleografía, y aquí no me van a dejar mentir, todos nos hemos topado con una carta, sobre todo prefilatélica o incluso también del siglo XX,
que son unos garabatos que batallamos verdaderamente para descifrarlos, ¿no? ¿Qué quiso decir aquí? ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre que dice aquí? Etcétera, etcétera. Entonces a veces nos cuesta, ¿no? Pues los filatelistas, para que lo sepan, para que lo tengan presente o para que lo tengamos así, todos verdaderamente consciente, somos paleógrafos también, porque nos toca hacer toda esa labor de, pues, tratar de entender la letra manuscrita de otras épocas. Y luego está el tema de la historia económica. ¿Por qué? Pues principalmente por la cuestión de las tarifas. Hay muchas personas que, bueno, seguramente todos los presentes saben perfectamente que los tarifarios, las tarifas postales son parte fundamental de nuestra disciplina y por lo tanto tenemos también ahí una pauta económica. Les voy a dar un ejemplo sencillísimo, por ejemplo, la etapa de la hiperinflación alemana 1920-1923. Esta hiperinflación se ve perfectamente reflejada en la filatelia de la época. Entonces, si la contextualizamos, ese pedacito de papel también nos está dejando ahí un testimonio de un fenómeno económico. Aquí en México lo vivimos, como todos saben, con México Export. Voy a continuar. Justificación. Yo creo que precisamente por lo mismo de que es un neologismo, que yo sé que seguramente a alguien más se le habrá ocurrido, ¿verdad? Nunca lo he visto en literatura filatélica, pero seguramente alguien más ya pues ha conceptualizado, ¿no? O ha tenido alguna noción de que pues puede haber una posfilatelia. Primero que nada, lo que les mencionaba, el uso de los prefijos pre, que como todos sabemos es anterior, y post, que significa posterior, ahí disculpen ustedes la obviedad, son plenamente aceptados en la historiografía tradicional, perdón, y abundan ejemplos de ambos casos. Por ejemplo, para pre, tenemos el preclásico, que es un periodo, por ejemplo, aquí de la historia mesoamericana, prehispánico, toda la historia anterior a la llegada de los españoles aquí a nuestro país. En post, pues tenemos la posmodernidad, por ejemplo, que es un concepto de filosofía principalmente. Y ya en el campo de la historia tenemos posguerra, ¿verdad? El periodo de la posguerra o entreguerras incluso. El segundo punto que yo les pongo aquí, la adopción del término posfilatelia supondría, por supuesto, la continuidad de la historia postal. Esto no implica para nada que estemos implícitamente diciendo que se está acabando la historia postal, para nada. De hecho, yo creo que actualmente la historia postal se encuentra en una de sus etapas más dinámicas, de mayor evolución, de mayor innovación. ¿Sí? Nos dice aquí, pero podemos hablar ya de una posfilatelia cuando se elimine absolutamente el sello postal como método de franqueo. Una abolición, ¿ok? Esa sería la definición dura, digámoslo así, que ya no exista ni un solo país que emita sellos postales como tal. Pero ojo, yo aquí les planteo una alternativa, que sería como una definición blanda de posfilatelia. Podemos hablar de filatelia y posfilatelia de manera contemporánea, de manera coetánea. ¿Qué significa esto? Que ahorita simultáneamente todavía tenemos piezas de historia postal que son totalmente filatélicas y por otro lado tenemos ya piezas circuladas tanto por correo tradicional como por alguna paquetería que ya más bien podrían ser consideradas como una posfilatelia. ¿Okay? Y tenemos como último punto una definición que sería el descartar por completo la necesidad de adoptar este neologismo, posfilatelia, y mejor dentro del mismo término filatelia que ya existe, que evolucione para que incluya nuevos métodos de franqueo. Pero yo en lo personal no sería partidario de porque también tendríamos que hacerlo retroactivamente. Entonces los sellos, las cancelaciones de la prefilatelia también deberíamos de llamarles filatelia. Ese es mi punto de vista. Como ya les mencioné, por supuesto que ahorita vamos a tener un debate para intercambiar nuestras ideas al respecto. Ahora yo les pongo aquí cuál es para mí, a mi parecer, dentro de mi experiencia como historiador postal, una pieza modelo. ¿Qué es lo que buscamos? Una pieza perfecta para el historiador postal. Pues bueno, que tenga legible los siguientes datos. Contiene el destinatario y el remitente. Se conoce el lugar de origen y el lugar de destino, lo cual a su vez nos permite calcular una ruta.
Tenemos también conocimiento de cuál fue la tarifa que se pagó. Por supuesto, y para mí algo que me parece que es fundamental, las marcas postales. Obviamente no todas estas, ¿verdad? Pero mientras más tenga mejor, de origen, de tránsito, de recepción, en su caso de franquicia, etcétera, etcétera. Tener claridad sobre el servicio por el cual transitó, si fue por servicio registrado, servicio regular, ya a lo mejor en historia más reciente si fue por correo aéreo, etcétera, etcétera. Y justamente relacionado a lo que acabo de mencionar, los distintivos de esos servicios especiales. Por ejemplo, a los que les gusta la historia postal de la etapa colonial, los frentes certificados, esa distinción que bueno, que incluso se extiende para los frentes del siglo XIX, los esquineros, ¿no? En el frente que nos marcaban dónde debía de ser recortada ese frente para regresarlo como acuse de recibo. Eso es lo que nos atrae a final de cuentas. Yo aquí les pongo un ejemplo moderno, que por cierto, Rolando, espero que sigas aquí conectado. Esta es una tarjeta postal que tú me enviaste. Trae la fecha. Tenemos una marca de origen, de hecho, y que también nos dice que es servicio registrado. Es una esquina de planilla y también tenemos una marca del destino, que cuando llega a Monterrey, entonces sabemos cuánto fue su periodo de tránsito, sabemos en dónde se originó, etcétera, etcétera. O sea, verdaderamente, esta es una pieza moderna de historia postal completamente filatélica que a mi parecer cumple prácticamente con todos los aspectos deseables de una pieza modelo. Pero lamentablemente, como podrán ver en las siguientes diapositivas, encontrar piezas que reúnan estas condiciones en el siglo XXI es cada vez más difícil. Y nos vamos a encontrar con omisiones que muchas veces no nos podemos explicar, si fue por simple apatía, si fue por error, muchísimas teorías podríamos plantear, ¿no? Entonces, a partir de esta diapositiva me parece que ya son puras ejemplos de esto. Bueno, primero les reflexiono, pues, ¿qué ha cambiado, no? ¿Por qué está pasando esta transformación tan profunda en todo lo que viene siendo las piezas que transitan por servicios postales o servicios de correo? El primer punto, cuando lo redacté, dije yo, este seguramente va a generar mucha controversia y por eso le puse un asterisco. Nos dice, las nuevas tecnologías, que obviamente no tengo que especificar a cuáles me refiero, han hecho que en esencia el servicio de correo sea obsoleto. ¿Por qué? Porque en esencia era, como ya lo mencioné hace unos momentos, el intercambio o el envío de mensajes escritos a través de un sistema, ¿sí? Y esos mensajes escritos ahora los podemos mandar con un simple clic gracias al Internet. Por eso en esencia está obsoleto. Pero ¿por qué ha logrado sobrevivir? Pues porque han surgido otras realidades, otras cuestiones de la cotidianeidad que irónicamente o paradójicamente pues han requerido una prácticamente reactivación de este tipo de servicios. Y justamente lo tengo marcado aquí en el segundo punto. El e-commerce, que es todo la compra-ventas hechas a través de Internet, ha reactivado la necesidad del envío físico de paquetería. Y a lo mejor ahí no está tan correcto que diga reactivado porque eso implicaría que en algún momento se paró por completo y por supuesto que no. Pero digamos que lo ha proyectado, ¿sí? Lo ha intensificado y hoy más que nunca hay un tránsito impresionante de paquetería. Aunque muchos países, ya no todos, como todos sabemos, siguen emitiendo sellos postales, podemos afirmar que en gran parte se trata de emisiones especulativas. También esto cuando lo redacté dije, va a tocar fibras, va a haber gente a la que no le va a parecer, pero no me van a dejar mentir. Fuera de las series definitivas, a mí me parece que todas las series conmemorativas que actualmente se emiten a lo largo y ancho del mundo, en su enorme mayoría, tienen como destino al coleccionista, ¿verdad? El coleccionista ávido que sigue comprándolas, pero ya raramente se utilizan verdaderamente para el franqueo. Y si no se utilizan para el franqueo, yo incluso me atrevería a argumentar que estamos entrando ya a una vulgarización tal de la estampilla que prácticamente se está convirtiendo en una Cinderela glorificada, ¿ok? Y ahorita también eso lo discutimos, que yo sé que hay quienes tendrán argumentos en contra de lo que acabo de mencionar. Ahora, este otro punto es que todo lo que puse aquí es controversial. Hay una enorme apatía por parte de las autoridades y empleados postales. Ojo, esto no es una crítica ni al empleado postal que está ahí en la oficina de correos,
ni al gobierno en turno. Esto es mundial, un fenómeno, entonces no estoy atacando a nadie en particular. Y más bien yo lo que se lo atribuyo es a la falta de capacitación, ¿sí? En cuanto a la cultura postal, etcétera, etcétera. Y por supuesto también a los problemas económicos a los cuales están enfrentándose pues la gran mayoría de los servicios de correos a lo largo y ancho del mundo. Ya no hay presupuesto y van a las oficinas y a duras penas tienen estampillas, a veces ni tendrán canceladores. Entonces verdaderamente el servicio se ha ido empobreciendo y eso se ve reflejado en las piezas que están transitando actualmente. Por eso justamente les puse aquí esta pieza. Esta pieza también es de mi epistolario, me la envió el doctor Murray, a quienes muchos de los presentes les tocó conocerlo. Me la manda desde España. ¿Cuál es la gran ausencia en esta postal? ¿Qué es lo que le falta? No tiene cancelación. Entonces, ¿cuál es cuál es la única manera en la que yo les puedo comprobar que esto transitó por el correo? Mi palabra. Fuera de mi palabra, no hay manera de que yo les pueda comprobar que esto circuló, porque él perfectamente pudo haberle pegado el timbre y traérmelo y entregármelo mano a mano, ¿sí? Pero mi testimonio es lo único que queda para afirmarles categóricamente que me llegó por correo. Ahí tenemos ya un primer problema. Y lo más curioso es que esto lo detecté muchísimo, ¿no? Esto, fin del monopolio de los correos gubernamentales. Mi papá, por fortuna, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, le dio mucho por guardar este tipo de curiosidades. Por ejemplo, esto, déjenme les digo exactamente qué es, debe de ser un recibo de luz, de agua, yo qué sé, pero está enviado por una paquetería que a lo mejor no es tan conocida, como pueden ver ahí la etiqueta Quality Post. Javier, un recibo de teléfono, ¿sí? Un recibo de teléfono. Y es lo que nos menciona, incluso cuando leí lo que él puso en esta descripción, que esto es del 2002, y él nos dice que es Quality Post, esta pegatina, así es como le llamo a mi padre, o estampilla adhesiva, yo le llamaría etiqueta, cada día nos es más familiar, y es que la mayoría de la correspondencia que estamos recibiendo está empezando y aquí lo dice tal cual, cuando lo leí no lo podía creer, estamos empezando a vivir la post-filatelia. Y les juro que yo cuando leí el título de esta conferencia y todo, yo no había leído esto. O sea, entonces, en esta pieza del 2002, mi papá ya, él identificó esto como post-filatelia. Entonces les digo, o sea, no es que yo me esté sacando algo de la manga ni que esté declarando que yo soy aquí la persona que se inventó este neologismo. Yo creo que muchos lo han pensado ya, ¿no? Y luego tenemos el advenimiento de las grandes paqueterías. Este es, por ejemplo, un paquete que me llegó hoy, justamente. Hoy me llega este paquete aquí. Y les pongo la caja, cómo llega, a la izquierda. Y yo digo, bueno, pues ¿cuál sería el equivalente de si yo quisiera guardar esto para mi colección? Pues supongo que la etiqueta, donde sería, digamos, como el equivalente a un frente. Entonces lo que hice fue recortar esa parte del cartón y ahí aparece mi dirección, aparece quien que lo envía a Amazon, etcétera, etcétera. Viene un código de barras, vienen códigos QR que supongo que se utilizan justamente para la logística del traslado. Entonces, pues a mi parecer eso también es historia postal, pero también aquí justamente es donde quería su opinión al respecto, porque yo creo que es una línea muy delgada entre estoy coleccionando cosas bajo un, digamos, lineamiento bien definido, o ya estás pasando a la acumulación y ya estás guardando basura, ¿verdad? ¿Cuántos paquetes no nos han llegado así a casa para quienes utilizamos Amazon? Y esta justamente porque me llega después de que preparo esta conferencia, pues me cayó el 20 de que, oye, pues a lo mejor sería conveniente guardar el frente, guardar esa etiqueta, incluirla en el epistolario que estoy armando. Ya escucharemos ahorita sus opiniones. Y tenemos otros dos ejemplos de ausencia de canceladores. Por eso les digo que es cada vez más común. Otra de las tarjetas que recibía el doctor Murray, cada vez que él salía de viajes académicos, tenía ese detalle de enviarme tarjetas postales. El mismito caso, y ese es enviado desde Chihuahua, además, que es lo que más coraje me da, ya ven que yo soy de Chihuahua. No está cancelado el sello postal. Nuevamente, no hay manera de que yo compruebe que esto circuló por el correo más allá de mi palabra. El de la derecha es uno de los muchísimos sobres que también seguramente muchos de ustedes reciben, compras de eBay,
pero tenemos también el mismo fenómeno, los matchings, que vemos aquí la reina, además matchings, pues no están cancelados, ¿verdad? Que en Reino Unido a lo mejor está un poquito más justificado porque como saben se han desarrollado ciertas metodologías para que no se pueda arrancar el timbre y se pueda reutilizar, ya sea porque tienen medidas de seguridad o porque algo escanea, no sé, es un sistema muy complejo que verdaderamente no les voy a echar cuenta porque no me lo sé, pero tienen un sistema. Pero por supuesto eso le resta valor a esta pieza como un testimonio de historia postal. ¿Por qué? Porque primero no sé qué día fue posteado, o sea, qué día fue introducido al servicio de correo. Y segundo, no veo tampoco ninguna marca que me indique cuándo llegó acá. Yo, cuando llegó aquí a mi casa, yo no tuve en ese momento el cuidado de anotarlo, ¿no? De lo que sería el equivalente a una nota de recepción, esas notas de recepción que seguramente quienes coleccionen historia postal del siglo XIX saben perfectamente a qué me refiero. El destinatario solía poner el destinatario le ponía el lugar de origen y ponía la fecha, recibida tal día, contestada tal día. A lo mejor es una costumbre que nosotros que sabemos de historia postal, no estaría mal que la retomáramos. Y es algo que les dejo ahí sobre la mesa. Esta pieza, ¿cuál es el único valor que le veo yo? Pues bueno, que tiene, por ejemplo, el cachet del vendedor, el Lienz Collection, eso es un cachet, ¿no? Y luego tenemos la etiqueta de que fue enviado por correo aéreo, pues eso también le agrega un poco de valor, pero vuelvo y repito, para mí la ausencia del cancelador pues, le resta muchísimo, ¿no? O sea, como testimonio histórico, prácticamente me atrevería a decir que lo arruina. Y luego tenemos esta pieza que enseñé el otro día en otra de las Zooms que hay ahorita que están abundando los Zooms, y yo les decía, a mí me parece horrorosa, uno de los productos de esta época en la cual vemos que el sello postal ha sido suplantado. Yo creo que esa es la palabra que, bueno, es la palabra que escogí, la palabra que a mi parecer es la más acertada. ¿Por qué suplantar el sello postal por este pseudo sello? No sé, o sea, es una etiqueta de, obviamente, máquina franqueadora, pero está cancelado. Y de hecho, esta pieza en particular sí tiene mucho valor para historia postal porque en el reverso trae el sello de recepción, trae la etiqueta de registrado, o sea, aquí sí puedo calcular cuánto fue el tiempo de tránsito, etcétera, etcétera. O sea, esta sí es una buena pieza de historia postal. E incluso ahí fue donde yo me detuve a tener una reflexión que comparto con ustedes. No sé a cuánto les haya pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo, que veo una pieza del siglo XIX y digo, wow, qué bonita está, o sea, qué belleza de pieza, pero porque sabes el valor histórico que tiene. Pero si tienes a tu lado una persona que no sabe de historia postal, te va a ver con ojos de loco, de que, ¿qué le ves de bonito a eso, no? Entonces, reflexioné al respecto y digo, bueno, pues ¿quién me dice que a lo mejor esta pieza que para mí hoy en día es horrorosa, es basura prácticamente y que se salvó por puro milagro, no la tiré nomás por puro milagro, la encontré por ahí hace poco, ya ni me acordaba que existía. A lo mejor en 100 años alguien la va a ver y también le va a parecer una belleza y va a decir, wow, o sea, un producto de una cierta época, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, sé perfectamente que uno de los presentes, pues le gusta mucho este tema de las franqueadoras y él ya me lo dijo, que para él, pues no es una pieza fea, ¿no? Entonces es muy relativo eso, al final de cuentas. Y aquí les traigo yo lo que a mi parecer es una doble suplantación. Esta es una tarjeta postal que envié yo. Vean ustedes, y además en España, un país que tiene tanta tradición filatélica y tanto respeto por el sello postal, pienso yo. O sea, llego yo con la tarjeta postal a la oficina y ya cuando menos lo pensé le dieron el sellazo, ¿no? Así lo cancelaron y le digo, oiga, oiga, espérenme, ¿cómo yo quería que me lo franqueara con sellos? No, pues ya no puedo porque ya lo hice así. Pues obviamente yo me enojé mucho, pero ahora que lo veo en retrospectiva, pues bueno, tengo una pieza muy interesante en la que se está sustituyendo el sello postal por un cancelador y no está a su vez cancelado. Es aquí yo incluso les podría hacer la analogía. ¿Cómo le llamamos, por ejemplo, en México a las cartas circuladas por correo que son posteriores a 1856 y que no traen sello postal? No es prefilatelia, les llamamos sellos negros, ¿estamos de acuerdo? O sea, tenemos incluso un nombre ya para ello. Entonces, aquí nos falta inventarnos un nombre. Estamos hablando de una nueva etapa del sello negro, estamos hablando de qué. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y creo por eso les digo, es una nueva línea de investigación. A lo mejor no una nueva, ¿verdad? Seguramente ya ha habido a quien se le ha ocurrido, pero al menos aquí en este espacio
pues creo que es algo que nunca hemos discutido previamente. Esta es otra de mis piezas que les quería poner. Esta me la enviaron de Santiago de Chile. Lo que ven ustedes en blanco es una etiqueta en la cual venía el franqueo, venía la oficina a la que salió, y esta es una pieza, les estoy hablando del 2000, déjenme les digo exactamente de cuándo es, creo que es del 2013 o el 2014. Échenle cuentas, no duró ni 10 años la tinta de la etiqueta. ¿Sí me explico? O sea, qué pésima calidad. Esto obviamente es otro ejemplo de el legado tan pobre que vamos a dejar en cuanto a historia postal en este periodo. O sea, la etiqueta ya se borró. Prácticamente es como la misma tinta que se utiliza en los tickets de supermercado. ¿Quién nos ha encontrado un ticket viejo de supermercado y te das cuenta de que después de 5, 6, 7 años, la tinta se borra prácticamente por completo? Pues bueno, véanlo, también lo tenemos en casos como este. Circuló por el correo, se los garantizo, pero esta etiqueta sí se lee muy a duras penas, pero pues, ¿qué le quedará? ¿Cuánto le echan? Si ya en 8, 9 años ya se borró, 2, 3, 4 años más y ya no lo va a tener. Lo bueno es que yo ya transcribí la información y ya la tengo almacenada, ¿no? Y luego pifias postales. Esta pieza es del 2014 y mi papá la guardó porque dice, ¿cómo es posible que la aceptaran? Tenemos sellos postales que por supuesto que ya estaban desmonetizados en ese momento, en el 2014, o en todo caso, esos 18 pesos son viejos, ¿no? Es en realidad 0.018 pesos nuevos. Ahí me disculparán, mi aritmética no me la sé bien, no sé si es 0.018 o 0.0018. ¿De qué nos habla esta pieza? ¿Qué es lo que nos dice esta pieza? Que no hay verdaderamente una cultura filatélica en el empleo postal, porque llegó, dieron el cancelador y ya ni se fijaron de que pues son estampillas que obviamente para ese momento ya no eran válidas para el franqueo. ¿Y eso qué supone? Pues son pérdidas, es una pérdida económica para el servicio de correos, y es donde te vas dando cuenta que por supuesto pues eso afecta, ¿no? Eso termina afectando las... ¿Por qué está en quiebra Cepomex? ¿Por qué estamos hablando ahorita de que la sucursal de ahí de la del Valle la están cerrando, etcétera, etcétera? Pues justamente por ese descuido que hay. Y esta pieza en particular también, déjenme ver si la encuentro ahorita porque la tengo por aquí, es una pieza que tiene muchísima historia postal porque al reverso trae incluso que vean todo lo que tiene por atrás. Incluso trae una de que se le dejó aviso, o sea, que el día que la llegaron a entregar no estaba mi papá, no abrimos, la tuvimos que ir a recoger. Tiene un montón de canceladores atrás. O sea, esta es una pieza que tiene mucha historia postal, incluso la etiqueta registrada, y pues por supuesto la de que es un fraude postal a final de cuentas, porque no se cubrió la tarifa que verdaderamente se debió de haber cubierto en ese momento. Y luego las que yo llamo las usurpadoras. ¿Cuáles son las usurpadoras? Pues las etiquetas que pretenden ser estampillas. ¿Y qué es lo que me parece a mí lo más absurdo y lo más posmoderno que hay dentro de la historia postal? Si son etiquetas que están hechas para parecer estampillas, ¿por qué no mejor usar una estampilla ya tal cual? O sea, seguramente existe una razón y seguramente ahorita me ilustrarán. Tenemos aquí varios expertos al respecto, pero a mi parecer son usurpadoras. Okay, aquí tenemos esta, por ejemplo, que es reciente, esta me acaba de llegar hace unos 2, 3 meses. No es estampilla, es una etiqueta perforada. Y mi pieza favorita, que es con la cual voy a cerrar, ya me voy a callar ya para que ustedes me den su retroalimentación, que es esta que está aquí, déjenme nada más oculto el cuadrito. ¿Por qué es de mis favoritas? Pues porque es un matching, pero no es una estampilla, es una etiqueta. Es una etiqueta que está diseñada para parecer una estampilla oversized, o sea, una estampilla gigante, es enorme de hecho. Y esta pieza creo que ya también en alguna ocasión se las había mostrado y les mencionaba que lastimosamente tiene muchos elementos muy interesantes para la historia postal, pero la remitente, cuando me la mandó, la tapizó en cinta Durex, en tape. Esto no va a aguantar más que unos 10, 20 años, que cuando la cinta Durex tiene químicos bueno, no es tóxicos, la palabra es muy nocivos para el papel, o sea, se va a deteriorar rápidamente esta pieza y no hay manera de que yo la pueda salvar. ¿Cómo le quito la cinta Durex sin destruirla? Entonces, pues esas son mis reflexiones con respecto a la posfilatelia, los ejemplos que les comparto. Como pueden ver, nos encontramos en una época
pues muy interesante para la historia postal, de continua transformación y que nos encontramos con todos estos fenómenos de manera coetánea. Quiero escuchar sus opiniones, sus pareceres y pues espero que les haya gustado mi plática. Gracias. Gracias, Carlos, muy interesante. Bravo. Nos hace reflexionar sobre un montón de cosas, ¿verdad? Sí, No pues sé sí, si traigo alguien... varias cosas ahí sobre la mesa. Por Puedo ejemplo, ¿vale la hacer, pena guardar las etiquetas de Amazon? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿puedo hacer alguna observación, Carlos? Adelante, Adelante. Alejandro, por supuesto. ¿Puedes Gracias. dejar de Hablas de compartir, las, Carlos, por favor? hablas que son emisiones especulativas, todas aquellas emisiones de timbres que son, de alguna manera, le llamas innecesarios. Yo más bien las llamaría nocivas, es decir, son nocivas porque no están cumpliendo con un fin postal, es decir, para el uso postal y el envío de correspondencia, pero no necesariamente son especulativas porque tú las puedes conseguir a la mejor a valor facial o ya serían especulativas si no las puedes comprar o comprarlas a un precio que estuviera fuera del alcance o desproporcionado a su valor facial. No sé qué opinan todos los demás al respecto. Pues nomás vean las emisiones de Reino Unido, de Estados Unidos y Por eso, son nocivas. reflexionemos si no son Son especulativas. nocivas. Porque tú todas esas emisiones las puedes comprar. Para mí son especulativas las hojas recuerdo de México que emiten 300 y que no las consigues en ningún lugar. Ya, por O que universidad, por ejemplo. exactamente, es Un decir, esas, Sarabia, o una Amelia Earhart, ¿no? Es que decir, yo, por esas, ejemplo, considero que ni deberían de estar clasificadas en por el eso, catálogo. pero Por ejemplo, no, las por universidad deberían de ser semipostales, en mi parecer, no deberían de estar en el... Yo creo, Alejandro. Carlos, perdón, que me voy a meter. Yo tengo sí, otros no, comentarios, adelante. pero creo que forma parte de definir cosas. Si puedes poner la lámina donde pusiste definiciones, Carlos. Creo que fue la primera o la segunda. Si ustedes se fijan, yo creo que esa es la primera parte que habría que definir. Esté bien o mal, es la tercera lámina, Carlos, la tercera. Fíjate, sí, por ejemplo, ahí donde él pone el intercambio de documentos escritos, yo pondría y todos sus servicios, porque ya el correo y postas en sí mismo implica eso. Pero yendo en lo que tú dices, Alejandro, o sea, ¿cómo defines qué es un servicio de correo, qué es una oficina de correo, qué es una entidad postal? Porque algo que sabemos es de que los gobiernos incluso están concesionando a empresas privadas los servicios postales. Ahí tienes, incluso en un mismo país, hay más de uno. ¿Sí? Argentino. Como Argentina, exactamente estaba pensando yo en eso. O hay veces en otros países no hay servicio de correos, porque el Pero gobierno recordemos decide. que originalmente el correo, por ejemplo, en España eran particulares. Pues en la época los Sí. correos mayores eran particulares, Torna luego pasa a taxi, ser sí, parte de la claro. Sí, red. pero tenían una concesión del gobierno, siempre la han tenido. Concesión. Entonces Tenían una hay que tener, regulación principalmente. ¿cómo dices? Tenían una regulación. Sí, hay que Existía un tener cuidado con monopolio. eso. Incluso Existe un monopolio. sí, porque se ha considerado como monopolio del Estado. Pero otra cosa que forma parte precisamente de lo que dice Alejandro y lo que tú estás mencionando, Carlos, es cómo separamos entre lo que es una entidad de correos de una entidad como los courrieros, las empresas de paquetería o este tipo de servicios. Yo creo que ese es un tema que va en eso. Y luego dices, ok, ahora, ¿cómo defino qué es una emisión nociva, especulativa o de cualquier otro tipo? Sobre todo a la luz de pues muchos de los ejemplos que tú pusiste y hay muchos más. Digo, yo creo que habría que trabajar todavía un poquito más digo, si lo quisieras hacer desde una perspectiva académica, Alejandro, que veo esa intención en esto. ¿Alejandro o Sí. Carlos? Carlos, perdón, quise decir Carlos. Ok. Veo una intención en eso, tendrías que ir un poquito más allá y ser un poquito más, Por supuesto. más claro y más específico
y con algunas otras referencias, pero lo que dice Alejandro también es importante. Si ustedes se ponen a pensar en cómo definimos qué es especulativo y cómo definimos qué es nocivo, pues también es otra definición y tendríamos que aceptarla adecuadamente. Ahora, siguiendo con la misma línea de lo que ustedes dicen, pues uno puede coleccionar lo que se le antoje. Hay gente que colecciona cajetillas de cerillos, no sé por qué, pero bueno. Pero Está es bien. que también hay que tener mucho cuidado en no caer en la acumulación sin sentido, o sea, sin un orden, sin una lógica, que eso es precisamente lo que yo les planteo. O sea, yo puedo guardar todo lo que, imagínense, pues, todas las cajas de Amazon que se vayan acumulando, eso es acumulación. O sea, tiene que haber una lógica y tenemos que tener un criterio, como tú me lo acabas de decir, definir qué sí puede ir en la colección y qué no, porque sí, Pero muy al fácil. final del día, tú eres el que lo decide. Claro, ahí sí. Aprovechando que tienes esta lámina en pantalla, Carlos, Sí, dime, Jano. yo creo que tienes que hacer una disección más profunda de lo que estás presentando. No es que esté mal, pero tú tienes que ir a la raíz de lo que representa lo que nosotros englobamos en una palabra en correo. Yo creo que tenemos que dividir todo de origen. Tenemos un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el comunicar algo entre dos individuos o dos Interlocutor. entidades. Mensaje. Ese mensaje es, a final de cuentas, lo que te interesa que llegue al otro extremo. Eso sigue estando vigente, sigue habiendo la necesidad y sigue haciéndose más común ahora que es más fácil mandar ese mensaje. Hablemos de correo electrónico, WhatsApp, lo que tú quieras. Es el mensaje. Luego tenemos el correo. El correo es justamente el sistema por simplificar las cosas, quiero llamarle correo. Es el sistema de hacer llegar ese mensaje de un extremo a otro. Y luego tenemos como tercer elemento lo que sería una posta, que es el costo de hacer llegar ese mensaje de un lado a otro. Entonces, si hablamos del mensaje, eso está muy claro. Si hablamos del correo, estamos hablando de qué medios. Estamos hablando de un sistema monopólico que lo maneja el Estado. Pues estamos hablando de un DHL, estamos hablando de lo que tú quieras. Inclusive podemos hablar de ¿cómo se llama? De vías digitales, vías de Internet. Y finalmente, lo que sería la posta es cómo pago por ese servicio. O postal. Nada más que postal ya se malinterpreta a correo. Y ese puede ir desde el pago de la estampilla, desde el pago de la etiqueta del servicio, hasta simplemente el pago del Internet. Esto a menos de que estés en una plaza pública o en un café te va a costar. Entonces, inclusive en el café te va a costar, lo estás pagando con el café. Entonces, yo creo que está muy bien lo que estás haciendo, nada más que te tienes que ir más atrás, te tienes que ir al origen y analizar cómo ha evolucionado cada una de las tres. Cómo ha evolucionado el mensaje para llegar de A a B. Luego, tienes que, en el segundo punto, la mecánica para cumplir esa necesidad. Y en tercero, cómo pagas por esa necesidad. Y ya que tienes esas tres, cada una va a tener un desarrollo distinto. Estoy completamente de acuerdo y o sea, todo lo que me mencionas, completamente de acuerdo. Nada más lo que sí quiero que tengan muy presente es que esta literal es una idea que se me ocurrió la semana pasada. Esta es una presentación que hice el fin de semana, pero estoy de acuerdo, da para una tesis doctoral. O sea, verdaderamente da para una tesis doctoral y da para un libro, yo qué sé, o sea, Bueno, esto es solamente, les estoy presentando la idea, ¿verdad? Es así
Una Claro. empapadita nada más. Y Da- justamente da- eso es lo que quería, que se generara esta retroalimentación. Claro. Sí. David, yo veo- perdón, veo perdón, muy nada dif- más. Creo, Adelante, adelante. creo que yo José veo- Juan quería decir algo. Perdón. Sí, creo que tenía la mano levantada. No, nada más, principalmente, digo, creo que tiene razón y es honesto y es válido decir que es una idea reciente y que realmente se abocó a aventar esa parte. Pero creo que sí, hay cierta razón en que se tiene que dividir el tema. O sea, está muy atascado, se agarró y se metió en una licuadora y se trató de hacer una bonita postal ahí, pero creo que lo principal ahí, creo que la base fundamental de lo que comentabas de lo de Amazon, de HL y todo eso, creo que todas estas quedan fuera. Eso no entra en filatelia, ni post, ni dentro de la filatelia. Creo que la base fundamental o el principio básico de lo que se colecciona en filatelia viene siendo todo aquello que prácticamente emitió el sistema postal de un país. Y ahora sí que el monopolio del sistema postal. Realmente, si las privadas están pululando por alrededor del sistema postal, bienvenidas, pero ellas solamente lo podrías coleccionar si el sistema postal agarra DHL, lo contrata y utiliza medios del sistema postal y se mete en el sistema legal del sistema postal. Entonces sí entra dentro del grupo, pero mientras no entra dentro del grupo, creo que está completamente fuera. Esa es una línea bien definida y creo que eso sí se tendría que especificar en esa Distinguir. parte. Si alguien lo quiere coleccionar, también sé que hay gente que lo colecciona, pero realmente ya no entra dentro de ese grupo. Asistir al Creo que campo. ese es el punto dentro de esa lámina. Sí, mira, por ejemplo, yo a lo mejor ahí con lo que te podría o sea, con lo que te podría responder, pero no, de hecho no, sí estoy en la verdad. Las estampillas que emitió, por ejemplo, el servicio de Turn en Taxis, que era privado, pero sí es cierto, estaba concesionado por alguna entidad alemana. Si está Y por eso está concesionado, en los creo que catálogos es como bienvenido. tal. Porque Es correcto. y no es la primera vez, en el siglo XIX estaba la Wells Fargo. La Wells Fargo era la que estaba dentro del sistema postal y se abocaba al sistema postal. Las pero era una diligencias, empresa no, eso tiene mucho completamente que ver con privada. las diligencias. La Sí. diligencia es otro sistema, Las diligencias. pero es el mismo principio, Carlos. O Es el sea, mismo principio. Ajá. transportaban las piezas de correos del correo, ¿verdad? Pero tenían una concesión para eso, tenían un permiso, sí, para eso. Sí. Ahora Pero tendríamos que a lo mejor revisar el marco legal de cómo es en qué momento aquí en México se dio la apertura o se abrió para que otros servicios privados pudieran también transportar cartas, porque debe de haber un marco legal. Que a lo hay un mejor sí marco legal. existe. Bueno, existe Existe. un Siempre ha marco legal. estado Hay que el marco estudiar legal ese que marco adopta legal. eso. El marco legal que adopta los sistemas o los sistemas privados siempre ha estado desde el siglo XIX, ha existido. Solamente que ese es cuando se desborda el sistema, es cuando ocupan el sistema privado. Mientras no se desborda, está dentro del límite, no lo ocupan realmente. Oye, pero Acuérdate de los cuando hablamos del sistema encaminadores. legal, Los perdón, Jorge, forwarders, nada ¿no? más la Forwarding. idea de José Juan. La Constitución en el artículo 28 dice que el correo, el servicio de correos es un monopolio del Estado y que Sí. solamente, que toda la correspondencia que pese menos de 1 kilo debe de ser transportada por la autoridad postal. Sin embargo, todas las mensajerías existen y viven fuera de la ley. Es decir, y es Así es. algo que el cabildeo de estas mensajerías privadas, vía columnistas, sobre todo de finanzas, llámese Darío Celis, y una serie de columnistas han estado apoyando el cabildeo. Y te dicen incluso, ¿no? El servicio postal está fuera de la ley porque está subsidiando a Banamex. No, porque le cobra a Banamex. Y Recuerden que hay, Telmex también hacía lo mismo. recuerden que hay 3 clientes fuertes del servicio postal y que de alguna manera yo creo que los mantienen, que es Banamex, Telmex y Selecciones del Reader Digest. Entonces, realmente todas estas mensajerías que también han ido desapareciendo con la crisis, con el correo electrónico y una serie de cosas, son mensajerías que están fuera de la ley y que muchas de ellas
están dirigidas y manejadas por ex empleados del mismo servicio postal. Wow, esa no me la sabía. Yo quisiera comentar que yo era el Había otra mano levantada de Roy Carum, no sé no sé quién Roy, es. yo. Pero, Yo Roy, me tengo que adelante. ir, como Oye, siempre. Y luego sigue Marcos. No, ya me voy, adiós. Sí, una cosa, Carlos, valdría la pena a lo mejor ¿Qué tal, Roy? las características de Ujú. lo que debe ser tanto legales como físicas de una estampilla postal. Por decir, una de las características físicas del servicio postal es que cuente con, pues, con el porte de lo que vale en sí, ya sea un El centavo, valor facial. y demás, el valor, ¿sí? Ujú. Ahorita el problema lo estamos teniendo con las mensajerías o con algunas de esas que sí ponen valor, pero, por ejemplo, tenemos el caso oficial de Estados Unidos de las Forever. estampillas Forever, Ujú. ¿sí? Esas Forever, pues le están dando el valor legal y todo en Estados Unidos, pero no traen a lo mejor todo el concepto. De hecho, en Reino Unido también hay algunos matches que no traen, dicen first, dicen second, o sea, first class, second class, o una E, que era el servicio de Europa, para Europa. Entonces también en Reino Unido se ha producido ese fenómeno. Y es justamente ahí donde yo les planteaba, ¿qué tanto podemos flexibilizarnos nosotros en cuanto a la definición de lo que es filatélico y lo que no es filatélico? Y yo creo que ahorita con la muestra que yo les puse aquí, pues sí hay una tarea muy larga por hacer, porque hay muchas piezas que a mi parecer sí son muy ambiguas de qué tan filatélico esto o qué tan no filatélico esto, es historia postal, no es historia postal. Yo, por ejemplo, todavía sí, a lo mejor les podría decir que yo no estoy del todo convencido que podamos excluir así de tajo las paqueterías, o sea, no estoy del todo convencido, pero por supuesto que entiendo tus argumentos, por ejemplo, Juan, sin embargo, no, para mí no deja de ser una pieza que transitó por un sistema, aunque haya sido privado, y que se puede a lo mejor sí contar como historia postal. Es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así. En las colecciones de historia postal antigua existe el concepto mano a mano, o sea, que fueron entregadas de mano a mano las cartas. Eso no implica que haya, o sea, implica que no transitó por el correo, sino que se entregó de mano a mano, pero tiene las características de una carta y aún así se coleccionan y aún así tienen un valor. Entonces, por eso les digo, sí existen esos, podríamos decir, vacíos legales dentro de nuestra disciplina. Yo no sé cómo le podamos definir, pero sí existen esas ahí Pero hasta esos ambigüedades. encaminadores estaban regulados. O sea, esos mano a Bueno, mano el también están DHL también regulados. está regulado. Está regulado. Oye, ahora sí, le damos Es un el lugar a sistema, al final de Marco, cuentas. Alejandre y luego a Fernando Elizondo, que por ahí levantó la mano tímidamente. Adelante, ¿Sí Marco. regresaste, Marco? Bueno, mira, rápidamente, Antes de que se enoje. eso de postfilatelia lo veo difícil, puesto que las estampillas postales representan un ingreso para los gobiernos y además son un medio de comunicación. Ya sabes que por medio de ellos puedes hacer promoción de Propagandística. vacunas y protección a la infancia, etcétera, ¿no? Bien, ahora, esa carta que tú mostraste de Quality Post es ilegal por ley. Yo trabajé con ellos. Cuando yo era el encargado del reparto de las facturas de gas natural en Monterrey, Correos nos solicitó que los utilizáramos a ellos, que por qué no repartíamos las cartas por medio de correos, porque es más caro Correos de México que las paqueterías. La gran ventaja que tiene Correos de México es que llega a todo el país. Quality Post no llega a todo el país, ¿sí me explico? Por lo tanto, yo creo que eso de paqueterías no es ni será coleccionable, ¿no? Aunque cada quien colecciona lo que quiere, ¿verdad? Y en cuanto a postfilatelia, la definición sería esa, pero no creo yo llegar a verla porque siempre va a haber algún país que las va a usar y lo más importante, nadie colecciona emails.
Todo el mundo colecciona No estampillas. lo dudo o que sea, sí haya. ahorita en Ucrania hay lugares donde no hay electricidad, entonces no importa cuántos emails les mandes, no les van a llegar. Si les mandas una carta por medio de algún correo, pues tal vez llegue. Pero muy buena tu conferencia, Carlos. Felicidades. muy bien. Gracias, Marco. Sí, les recuerdo que es solamente una propuesta, pero aquí yo sí quiero darte una respuesta. A final de cuentas, el sello postal, tenemos que recordar que es un artificio, ¿verdad? Es un invento. Y como todos los inventos de la humanidad, va a tener un momento de obsolescencia, o sea, va a estar obsoleto. De hecho, ahorita yo ya lo considero que está obsoleto. Y les voy a dar un ejemplo sencillísimo de un fenómeno que ya vimos, su nacimiento, su furor y su muerte, la tarjeta telefónica. Y así como muchos la coleccionamos y pensamos que íbamos a durar décadas coleccionándola, se acabó porque llegaron los celulares. Yo a las estampillas postales no les doy más de 50 años y se me hace que estoy siendo generoso, verdaderamente. Pero bueno. Es que la etiqueta postal, una... Carlos, te da una información que no te da el timbre. ¿No, Marco? O sea, te dice cuándo lo despachaste, dónde lo despachaste, hacia dónde. Logísticamente Ahí sí yo pondría un asterisco, Alejandro. Te da una clave. Pero si no está el banco de datos, esa clave no significa nada. Exactamente. Y yo no me imagino a alguien almacenando información de una carta que mandaste hace 20 años. Pero a ver, regrésate a la etiqueta que tienes, donde... Esa es una paradoja de la tecnología. ¿Cuál es la información que ha perdurado más? La que estaba en los petrograbados, la que estaba en materiales epigráficos. El papel, a final de cuentas, en unos 200, 300 años también se nos va a hacer polvo. Y lo que tenemos en la computadora, en cuanto quede obsoleto, se va a perder toda esa información. Es una paradoja tecnológica, verdaderamente. Así que efectivamente eso que está en el código QR, ¿quién va a tener el aparatito para leértelo? Si ahorita ya, es más, tienes una beta para leer. Oye, Carlos, el aparatito para leerlo puede existir. Pero si atrás de la clave nadie guardó la información de ese envío, o sea, imagínate la cantidad de memoria totalmente... que guardar. Terabytes, ¿verdad? O sea, sí, totalmente. Que vas a guardar, ¿para qué? O sea, ¿qué te interesa dentro de 20 años que tu tía le mandó unos zapatos a tu sobrina? Dentro de 20 años ya es ridículo el que almacenes todo eso, ¿no? Ya no va a existir. Completamente. Pienso yo, sí puede haber lectores que lo lean, pero mientras no esté guardado en algún banco de datos lo que esa clave significa, no tiene sentido que lo lea o no lo lea. Fernando, adelante, tenías algo. Bueno, varias cosas. Mira, Carlos, el tema está súper interesante, pero hay dos problemas de base. Uno, hay una confusión en el lenguaje de español. Aquí en México no hablamos español, hablamos español mexicano, si queremos llamarle, porque sí le dicen algunos. Y si checas en el mismo diccionario donde estaban las referencias que pusiste ahí, de filatelia, busca estampilla ahí mismo. Y te vas a ver que lo que dice ahí no es lo que nosotros en México entendemos como estampilla. Si realmente se refiere a cierto tipo de sellos firmados o ciertas marcas puestas también en documentos legales, cosas fiscales, etcétera. Y se usó también en cuestiones de correos en algún momento. Entonces, sí conviene que te amarres o te cases con la definición. Yo le voy a las definiciones de los españoles, porque la Real Academia de México ahorita funciona bien, pero por muchos años era un mal chiste. ¿Sí? Actualmente hay una generación interesante de gente, de académicos, que están haciendo cosas
bastante buenas para todos los años, ¿sí? que estuvo mal. Pero en España sí avanzaron bastante y hay muchas cosas que quedan claras, o sea, queda claro a qué se refieren. Aquí, si le mezclamos lo mexicano ya valió, porque podemos estar diciendo la misma palabra y entendiendo dos cosas diferentes. Entonces, por un lado, sí, yo le diría que te amarres a la RAE, y incluyendo la RAE antigua, o sea, los documentos que la RAE ha... Y el tesoro lexicográfico. Como el que tú encontraste, que se va a las raíces de donde aparece el término. Pero la otra dimensión es la UPU. ¿Sí? Dices, bueno, la UPU fue posterior a los timbres, a las estampillas, como las llamamos aquí en México, ¿sí? Pero acotan muy bien el primer acuerdo mundial, que sigue siendo un intento, aunque ha pasado un siglo, pues sigue siendo más de un siglo y sigue siendo un intento, porque poner de acuerdo a los humanos es una labor prácticamente imposible, pero que la mayor parte del mundo lo acepta, y entonces la UPUSIMA puntualiza muchas cosas, de tal manera que uno puede dejar claro las anomalías, porque muchas de las cosas que tú estás planteando son anomalías. Anomalías. Y por eso, y con toda razón, tú dices que es polémico. Sí, porque son cosas anómalas. ¿Por qué? Porque los intereses humanos se sesgan con mucha facilidad cuando fluye el dinero. Como bien dijeron ahorita, o sea, muchas cosas son tranzas a final de cuentas. ¿Ok? Y son tranzas en el sentido de que habiendo un acuerdo internacional que México signó, a final de cuentas hacen lo que se les da la gana. ¿Sí? Bueno, total, yo diría que te amarres a la RAE y que te amarres a la RAE de España, no la México, y que te amarres a UPU. Y a partir de ahí, todo lo que sea anomalía, son cosas que se ven aparte como casuísticas especiales, como curiosidades, y yo coincido contigo, que son coleccionables, cada quien colecciona lo que se le dé la gana, pero no necesariamente es postal. Entonces, la Unión Postal Universal te va a dar una zona de acotamiento, y si de aquí a aquí es postal en esta época, porque incluso tú puedes seguir cómo ha evolucionado el concepto de postal en la UPU, no siempre es igual. De hecho. ¿Sí? Entonces, Sí, pues ya ves, con la por tarjeta ahí, postal. Sí, con la tarjeta postal. Entonces, yo le iría por ahí, ¿sí? Y de tal manera que si uno se restringe a eso, entonces efectivamente, sí, va a haber cosas que van a caer en una posfilatelia. ¿Sí? Porque filatelia se define en base a un contexto, entonces ese contexto se acaba, sigue habiendo cosas postales, efectivamente, sigue habiendo cosas coleccionables, efectivamente, pues dejan de ser postal, entonces te pasas a una posfilatelia. Y los principios de una época pueden ser claras. ¿Cuándo salió el primer timbre? Sí. 1840. Pero el final de una época generalmente es cuando empieza el cine, ¿sí? Y cuando se termina el cine, cuando empieza la televisión. No, los dos siguen y van a seguir por mucho tiempo. Va a llegar un momento que resulta que el cine va a ser una televisión sota, que ya es. Entonces, y también la tele, ahorita ya estamos en la posttelevisión, casi se puede decir. A eso voy. Entonces, hay que tener cuidado con el concepto de principio, siempre es más fácil de plantear, pero el fin de una época tecnológica es una pesadilla, ¿eh? Porque y sobre todo tiene que tener una distancia temporal para verlo de lejos, y ahorita estamos justamente en la coyuntura, o sea, estamos en la transición. De hecho, tú lo dijiste, o sea, dices, yo hago una apuesta, dices que 50 años más va a haber timbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al rato va a ser más barato con el internet actual, ¿sí? Que incluso, como ya sucede en algunos países, los timbres los imprimes en tu casa. O sea, ya hay correos en los cuales te permiten que tú imprimas tus timbres, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es que te felicito porque el tema sí da para mucho. Y segundo, se necesita valor para abordarlo. Y por eso lo abordé aquí con ustedes, que son mis amigos, que son mis colegas. Si esto lo presento en otro lado, no, hombre, no me quiero ni
ni imaginar. 2 ideas antes de que se me olviden, Jorge, porque son importantes. Primera, Fernando, al principio sí hice una mención, se me hace que todavía no te habías conectado, de que efectivamente la estampilla, ahí incluso la mencionan la definición de prefilatelia, y sí, en España, como tú dices, allá el sello postal y estampillas diferentes, así como allá le dicen serie básicas a la serie permanente o serie definitiva, son las diferencias en el argot filatélico. Sí. La segunda idea, antes de que se me olvide, y que es algo que se me acaba de ocurrir, los servicios privados que daban correo marítimo en el siglo XIX, el correo francés, el correo británico, el correo tal, ¿no eran a lo mejor hasta cierto punto particulares ofreciendo un servicio postal y los incluimos en nuestras colecciones? Porque coleccionamos lo que queremos, no porque sea postal. Muchas de las cosas que coleccionamos no son postales. Las ¿Tú qué opinas, cinderelas, Jaime? las de tuberculosis, ¿hasta dónde son postales o no? Yo no veo como requisito que tenga que ser de gobierno. O sea, No. para mí el postal es el pago por un servicio. Pero con timbre. Eso de que... Pero con timbre. No necesariamente. No, No necesariamente. para historia postal tú pagas por un servicio y si un tercero está involucrado ya es historia postal. Aunque de acuerdo, pero estamos hablando de filatelia. Y historia postal no es filatelia. No, bueno, no, el título de la charla es otra. Sí. O sea, prefilatelia, filatelia, posfilatelia. Sí. Entonces, si nos concentramos en historia postal, es de punto a punto. Exacto. Si nos concentramos en filatelia, pues simplemente sí tiene que haber sellos postales, porque pues, Exacto. el nombre lo implica. Entonces, si tú vas a presentar una colección de marcofilia, pues es otra cosa. Coincido. Es historia postal, no es filatelia tradicional y está contemplada. Sí, yo creo que hay que apoyar a Carlos, porque realmente lo que ha hecho en tan poco tiempo sí es realmente para felicitarlos. ¿Sí? Creo que amerita profundizar en el punto. Por supuesto. Muy Y bien. también como Y loco, otra estoy buscando, ¿sabes qué estoy buscando, Fernando? Porque ese fue un experimento tuyo. En la República Mexicana que enviaste de madera. La ando buscando como loco porque ese es otro ejemplo, precisamente no está cancelada. Y ese fue el tema. Sí. ¿Te acuerdas? Que fue lo primero que me preguntaste. Y por aquí la tengo guardada, pero no doy con ella. Ahorita se las enseño. Y paradójicamente, yo la entrego, le ponen la etiqueta de registrado, ¿sí? Y no la cancelan, no la cancelaron porque no quisieron, por flojos nada más. Y sí pasó por el correo, porque yo las envié por correo. Frustrante totalmente. Sí. Frustrante. Y como dices tú, ¿quién dice? Pues yo digo, porque yo fui y las dejé ahí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a mi casa regresó por correo. Y le tuve que pedir al cartero, a mi cartero que por favor fuera a la oficina y le pusiera el cero de recibido en Monterrey, porque si no nadie me iba a creer. Pero a todo mundo le llegó sin sellar, ¿sí? A mí no me llegó nada, A mí no me llegó, No te anotaste. Bueno, pasaron otras cosas. Varias las rompieron en el camino y llegó una parte. ¿Sí? Llegaron las una dos parte, partes, pero rotas. a mí ni una parte me llegó ni rota. Oye, pero yo no le puse la bolsa. Ahí está. No, ellos llegó. lo pusieron en bolsa. Así llegó, con bolsa. Y yo no lo envié así. No, pues ya ni me apuro entonces para buscarla. Sí, justamente así. No, yo te envío una. Yo te envío una para que tengas una sellada y una no sellada. De ver. No, pero lo que sabes que es lo que sí quiero hacer, Fernando, quiero todas las postales de cada uno de los congresos. Y se me hace que sí me faltan de los primeros 7, 8, porque pues yo todavía no había llegado. Entonces eso sí te voy a pedir en cierto momento que me lo... Si tienes... Del primer congreso voy a dejar de grabar nomás para que sepan, ¿sí?